A lo mejor ni te acuerdas de este video. Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro. Por años, Morena prometió que si ganaba, el litro de la gasolina iba a costar 10 pesos. Hoy pagamos más que nunca y el gobierno no quiere que sepas por qué. Por años nos dijeron que era culpa del PRI, que era culpa del PAN, que si era culpa de Calderón, que si era culpa de Peña Nieto. Nos dijeron que cuando llegara la cuarta transformación se acabaría la corrupción y por fin veríamos un precio de la gasolina justo. Pero la verdad es que la corrupción sigue y peor que nunca. Y al puritito estilo de la 4T, eso es lo que mantiene los precios por las nubes. Y antes de que empiecen con las maromas, no, no es el precio internacional del petróleo lo que tiene la gasolina, sí, tampoco es la guerra con Ucrania, tampoco es el hecho después de que tantos años después la refinería de Dos Bocas siga sin refinar un solo litro de gasolina. La principal razón se llama huachicol fiscal, que no es el robar el combustible del ducto, es robar el impuesto del combustible en la frontera y en su distribución. La misma presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que hay empresarios estadounidenses involucrados en estas redes que evaden el pago de miles de millones de pesos en impuestos, miles de millones de pesos que se van y se pierden por corrupción en la aduana y en la distribución. ¿Cómo puede ser que Pemex, la empresa que por años prometieron rescatar, no pueda detener la evasión de impuestos masiva en su propia casa? La realidad es que el huachicol fiscal es un negocio que florece bajo sus narices. Si el PRI robaba con un cincel, Morena lo hace con un taladro gigante. La gasolina no es barata, simplemente porque la corrupción sigue viva. No solo es un robo al erario, es un robo directo a tu cartera. Cada vez que pagas 23, 24, 25 pesos o más por un litro, estás financiando la ineficiencia y el negocio de los huachicoleros fiscales. Ese negocio que el gobierno de Morena no quiere o no puede tocar. Porque si de verdad quisieran acabar con ellos y bajar el precio de la gasolina, combatirían el huachicol fiscal con la misma intensidad que por años atacaron al INE o al Poder Judicial. La realidad es que esa corrupción es demasiado rentable como para hacer algo. ¿O tú qué piensas? No, que iban a ser diferentes, chinga. Tanto pedo para cambiar el Poder Judicial y ahora estamos gastando más. ¿Sabes de cuánto era el salario de los antiguos ministros de la Suprema Corte de Justicia? 297,000 pesos mensuales. Los nuevos nos van a costar 191,000 pesos, o sea, 106,000 pesos menos. Ahí todo el mundo dice, ¡bravo! Cumplieron con el pueblo y la promesa de austeridad. Lo que no te han contado es por dónde están manoteando. Norma Piña, exministra presidenta de la Suprema Corte, tenía 6 asesores para ayudarla a hacer su jale. ¿Sabes cuántos tiene ahora Hugo Aguilar? El humilde hombre que viene desde abajo, habla zapoteco y le resta Quetzalcóatl, Tlaloc o a no sé quién más. Primero se había filtrado que Hugo Aguilar Ortiz había contratado a 75 asesores bajo su cargo para que le dijeran pues cómo trabajar, porque el compa no tiene ni idea de lo que es el Poder Judicial. 75 asesores para ayudarlo. Ya que la información se hizo pública, se reveló que no eran 75. Eran 102. 102 personas cobrando de la Uber del gobierno para que él pudiera hacer su jale. Su salario personal de 191,000 mensuales, más el de toda la gente que lo va a ayudar, nos va a costar a los mexicanos 6 millones de pesos por mes. Nada más con él. De esos 102, ¿cuántos crees tú que sean aviadores, que nada más lleguen a firmar y a cobrar? ¿Cuántos te imaginas que no van a jalar? Y claro, después del escándalo, salieron a decir que no, van a ajustarse a la austeridad y van a recortar en 40% esa nómina de trabajadores. 40% es decir que se van a quedar con 80 asesores para el presidente ministro de la Suprema Corte. ¿Tú crees que no estén metiendo amigos, familiares, compadres, la doñita que le hacía las tortillas al señor? Solamente Hugo Aguilar nos cuesta 20 veces más que la antigua ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia en el mismo puesto, chinga. Además, si no modifica la ley, el aguinaldo que va a recibir el señor va a ser de 254,000 pesos, que equivale a 40 días de su salario actual. Prima vacacional de 63,666 pesos, que son 10 días de salario. Un fondo para comer en restaurantes de 723,000 pesos anuales, para que se alimente bien el señor, porque el molito de su tierra creo que ya no le sabe igual.
Tiene derecho además a 2 vehículos blindados con valor de 6 millones de pesos. Y para que sus ranflitas no se queden sin gasolina, un apoyo de 22,000 pesos mensuales. Insisto, estos son los beneficios que recibían los antiguos ministros y ministras de la Suprema Corte corrupta que se tenía que ir, pero estos nuevos angelitos no han cambiado nada. Cuando los que producen se cansan de ser exprimidos, los que reparten se quedan sin qué repartir. Thomas Sowell. ¿Cómo puede repartir riquezas quien no las produce? Con el socialismo, que odia al capitalismo, pero no puede vivir sin él, porque este no genera riqueza, solo quiere repartir lo que les quita a otros. El socialismo dice que quiere acabar con el capitalismo, pero lo necesita para existir, porque para que alguien reparta riqueza, alguien tiene que generarla primero. Y ese alguien no es un burócrata echado de parásito cómodo viviendo en el sistema. No. ¿Quién será? Quien arriesga, invierte y trabaja. Y ese es el empresario, el comerciante, el productor. El socialismo lo detecta y señala. Ahí hay un capitalista. Entonces lo regula, exprime y reparte el fruto de su trabajo. Y ellos enseguida gritan, agradézcanme, lo hice yo. Es una paradoja que nadie quiere ver, vivir del sistema que se critica. El socialismo no reparte riqueza, desincentiva, destruye sueños y acaba con la esperanza de muchos que quieren avanzar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes en este viernes viernes prácticamente fin de semana, en donde, como siempre, como es costumbre, suceden muchas cosas y padecemos de muchas más, pero parece ser que con cierto gusto, parece ser que con cierto ánimo de que así sea. No veo a la ciudadanía en general, sí, como yo les he comentado mucho, he visto mucha crítica, particularmente en Instagram, muchos de mis videos que les comparto, o de los videos que les comparto al inicio de mis videos, son mayormente videos de Instagram, ¿no? Algunos de ellos ya en series de canales muy específicos, otros de ciudadanos como ustedes, como un servidor, muchísimos, por cierto. Y esto es lo que me hace pensar y me hace darme cuenta de que las cosas de ninguna manera van bien, ¿no? Por más de que el gobierno, por más de que toda esta equipo de publicidad del gobierno esté funcionando, no convence. Yo creo, como lo percibo yo, ya no convence a nadie, ¿no? Haber traído a esta señora Vilchis ahora a hacer preguntas a modo, de alguna manera me lo indica, ¿no? Una persona que ya estaba por ahí perdida, que ya estaba, digamos, en el baúl de los recuerdos, en el olvido. Resulta que la vuelven a traer. ¿Con qué intencionalidad? No sé, ¿no? Ahora se dice periodista, ¿no? Representante de un medio de comunicación. No, es que no cabe duda que... Digo, aquí lo hemos dicho infinidad de veces. Su servidor es un comunicador. Dios me libre, jamás de siquiera decirme o intentarme decir que soy un periodista. No, yo de periodista no tengo nada, ni siquiera lo estudié, ni siquiera pasé por afuera de la facultad, yo creo, ¿verdad? Cuando yo estuve en arquitectura,
No, nada más lejos de ello, ¿no? Pero ahora esta señora, que no sabe ni hablar, parece ser que ya fue a tomar algunas clases de dicción cuando menos, ¿no? Ahora se dice periodista, representante de un medio de comunicación, ¿no? Medio de comunicación, por cierto, afín, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo? Circo, maromas y teatro. Para que no se hable de lo verdaderamente importante, cuando el trabajo, aquí sí, verdaderamente periodístico y de investigación, está ahí, ¿no? Nos daban ahora la información sobre una nueva detención de un personaje ligado a Bermúdez Requena y obviamente al mafioso mayor de Patán Augusto, ¿no? Pero la nota pasó medio desapercibida, inclusive Carlos Loret lo hizo el día de ayer, en la noche, en su noticiario. Tocó esto, pero fue una notita así como que, pues no, nada importante. En medios electrónicos, en medios digitales, sí yo leí la nota y estuvo mucho más completa, ¿no? Un tipo que cerraba negocios, un tipo que extorsionaba a locales comerciales, un tipo que era todo un mafioso, ¿no? En el área de Tabasco. Insisto, medios alternativos, un poquito más independientes, nos dieron una mejor nota, ¿no? Hablaban por ahí también del huachicol fiscal y cómo sus implicaciones tienden a ser el negocio del siglo del anciano maldito, ¿no? ¿Y qué hacen algunos? Salir a crear distractores, ¿no? O por lo menos intentarlo, ¿no? Había un idiota por ahí que comentaba algo respecto a asesinatos del pasado, ¿no? Y yo le decía, pues como cuando tenemos un asesino, o tuvimos un asesino en Palacio Nacional, porque mató a su hermano, y puede llegar a ser presidente, ¿no? Solamente en México, ¿no? Yo no sé, no tengo información a lo mejor de que un asesino, un criminal haya llegado al poder en algún lugar, ¿no? A lo mejor ya estando en el poder mandó a matar a medio mundo, a lo mejor sí. Probado, confirmado, absolutamente nada. Y esta persona, una persona me contestó en este comentario que yo puse, ¿no? Y me dice, sí, se te olvida que Salinas mandó matar a Colosio y quiso meter hasta a su hermano a la cárcel, ¿no? Le digo, bueno, hasta el día de hoy no tenemos información fidedigna de que Salinas haya mandado matar a Colosio, ¿no? Rumores, todos los que quieran, ¿no? Pues voy a decir entonces también que el anciano maldito fue quien mandó matar a Kennedy, ¿no? Digo, si se trata de decir estupideces sin sustento, pues digo, cualquiera puede ser aceptable, ¿no? Pero es increíble cómo la gente percibe las cosas, cómo las ven algunos. Y como lo decía yo, y lo he estado diciendo en videos pasados, por una cantidad de dinero que reciben del gobierno, ¿no? Obvio, nunca nadie les había dado dinero así, en efectivo. El PRI lo hizo por muchos años en especie. Igual les daba un tinaco, que les ayudaba a construir una calle, que les daba materiales para hacer una loza en su casa, que igual les regalaba un calentador, que igual les regalaba X cantidad de cosas o beneficios, ¿no? Yo lo comentaba hace algún tiempo, en la colonia donde yo vivo, el PRI nos dio el material y nosotros pusimos a la mano de obra para hacer las calles en esta colonia que se llama Buenavista, ¿no? En Tultitlán, Estado de México. Y yo no recuerdo absolutamente a nadie que se quejara, bueno, prácticamente nadie. Sí, por ahí hubo una persona, me recuerdo, que él decía que él por qué iba a hacer la calle si él ni coche tenía.
Hubo 2, 3 personas en toda la colonia que todos nos dedicamos personalmente. Yo hice mi calle, ¿verdad? La parte que me correspondía junto con mi esposa. Nosotros lo hicimos, no, no pagamos, no le dimos a alguien, no, nosotros personalmente hicimos. Miren que nos costó. Pero había las ganas de hacer las cosas, ¿no? El gobierno nos dio el material, nosotros pusimos la mano de obra, ¿no? Y la gente estaba a gusto, y la gente estaba feliz, ¿no? Porque era un esfuerzo de ambas partes. El gobierno ponía ciertas cosas, nosotros poníamos otras. Estas cuestiones que yo les he dicho antes, es como el trabajo. Cuando tus padres te dan dinero y así sobrevives en la escuela, en el día a día, mientras te sales de la escuela y trabajas, tiene un sabor rico, ¿no? El que tus padres te den, te mantengan. Yo lo he dicho, yo vengo de una clase media. Yo aquí no voy a decir jamás que vengo de abajo y que padecimos hambre. Sí, hubo vacas flacas, como yo creo que cualquier familia de clase media. Mayormente nuestra vida fue muy tranquila, ¿no? Yo recuerdo cuando gané mi primer salario, que me lo gasté, me duró para nada, ¿no? Me duró un suspiro. Pero lo que yo compré con ese salario, me supo a gloria. Ya no era bueno, era maravilloso. Saber que tienes la capacidad de generar una economía y gastártela como tú quieres. Yo no la metí obviamente en casa, ¿no? Yo no fui a comprar despensa, yo no fui a pagar servicios, porque pues nada de esto se requería, ¿no? Mi padre, en paz descanse, cubría con todas estas necesidades, ¿no? Y un día recuerdo que le dije a mi padre que es que el dinero ganado así y gastado sabe de una forma diferente, ¿no? Mi papá lo tomó un poco sentimentalmente, como diciendo, pues bueno, sí, ya creciste, ya lo probaste, ¿no? Y sí, el dinero ganado honradamente, no que te lo regale, no que te lo dé nadie, que lo trabajes, que lo desquites, que sea tu capacidad y tu experiencia. Yo, por ejemplo, a mi trabajo, nadie le pone precio, ¿no? Si a mí un cliente en la actividad que yo tengo, que es el registro de marcas, viene y me dice, oye, no, pues cóbrame menos, ¿no? O te pago tanto. No, discúlpame, así no funciona, ¿no? A mi trabajo le pongo el valor yo. Yo le pongo el precio, yo le pongo el valor, yo le pongo el costo que tú vas a tener que pagar. Si quieres, ve a hacerlo conmigo. Y si no, allá afuera hay otros 20, 30 o 50 o 100 más que lo pueden hacer, ¿no? Definitivamente no con el profesionalismo, la seriedad y la capacidad de tu servidor. Pero bueno, si lo que buscas es ahorrarte, y esto lo aprendí desde temprana edad, porque yo fui instructor de ejercicio aeróbico, el dichoso aeróbics de hace 40 años, ¿no? Obviamente un poquito más, cuando yo empecé, la cuestión que me gustó mucho, la cuestión de los gimnasios, hacer pesas, este cuerpo, decía mi abuela, este cuerpo caraqueño no lo tienen alguien que empezó tardíamente, ¿verdad? Yo empecé a los 16, a los 15 años, fui la primera vez a un gimnasio. Me encantó, me invitó mi hermano, por invitación de un amigo de mi hermano, y me gustó. A los 16 años, yo pagué, más bien mi padre, ¿verdad? Pagó un año de gimnasio. Un año que utilicé, por cierto, porque yo no soy de esas personas que se inscriben el año y van un mes, ¿no? No, yo pagué el año y me encantó el gimnasio y descubrí además otra actividad en aquel tiempo que fue el ejercicio aeróbico, el aeróbics, muy, muy famoso. Había varias instituciones que entonces una de las más sonadas era el Beverly Hills
workout center, ¿no? Centros de ejercicio, de aerobics, de este tipo de rutinas aeróbicas con música muy, muy agradable. Me encantó. Y aquí fue donde yo me volví instructor de aeróbico, el cual ejercí por más de 10 años en esta actividad, ¿no? Pero a lo que voy es que todo esto nos sabía, nos gustaba, lo disfrutábamos. Cuando después decidíamos, yo en lo personal decidí casarme y tener hijos, nos hacíamos responsables. Era mi hijo o mi hija, ¿verdad? Era mi responsabilidad, era mi pareja. Y ahora teníamos que ver cómo teníamos que salir adelante, ¿no? Sí, algunas veces hubo ocasiones difíciles, económicas, donde pedimos ayuda, particularmente a los padres de mi esposa, a los padres de su servidor. Y después recuperamos ese dinero, lo pagábamos, porque no era el préstamo del rey, decía mi papá, ¿no? Dinero que no vas a volver a ver. Mi papá lo hacía con mucho gusto y a veces nos lo daba, ¿no? Y se agradece tremendamente. En una de estas ocasiones también de vacas flacas, un muy buen amigo un día llegó con 2 bolsas a la casa. Yo pensé, bueno, me fue a visitar, o me vino a visitar, ¿verdad? Y yo dije, bueno, trae sus bolsas del mandado, ¿no? Era una época difícil también. Y cuando se fue le dije, oye, lleva el mismo nombre que su servidor, Alejandro. Digo, Alex, se te olvidan tus bolsas, ¿no? No, dice, son para ti. Y ahí te das cuenta que la vida, los amigos inclusive, te van a dar muchas sorpresas, ¿no? Y dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y digo todo esto porque esta es la forma como antes nos hacíamos, muchos de nosotros, muchos estamos hechos de todo esto, a lo que yo le llamo vivir. Altas, bajas, buenas, malas, buena cantidad de dinero, a veces no tan bueno. Pero esto es lo que, como también dicen a veces o decimos en México, esto es lo que nos curte. Esto es lo que nos hace ser lo que somos. Algunas personas alguna vez me criticaban y decían, te sientes mucho, ¿no? Por todas mis experiencias y por todo lo que yo he aprendido y sé hacer, ¿no? Y mucha gente me decía que te sientes mucho, ¿no? No me siento, soy. Porque si tú no te crees en ti mismo lo que te costó, lo que lograste, lo que has hecho, y lo reconoces, absolutamente nadie lo va a hacer, ¿no? El gobierno está básicamente en esa posición, ¿no? El gobierno cree que porque a ciertas personas les da una cantidad de dinero, y muchas de estas personas, como esta persona que les comento, que no reconoce el asesinato del hermano del anciano maldito a manos del anciano maldito, pero sí quiere ver el supuesto crimen de Salinas con Colosio, porque insisto, aquí está la teoría del asesino solitario. Yo no lo creo, pero tampoco tengo argumentos, tengo pruebas, tampoco tengo absolutamente nada que me indique que esto fue orquestado por Salinas de Gortari, ¿no? Algún día les comentaba yo una anécdota, un rumor que corrió hace algunos años también por ahí, de que Salinas habría matado, porque si de historia se trata, ¿verdad? Esta historia de que Salinas habría matado a Luis Miguel en los sótanos de Los Pinos, una zona que se comentan muchos políticos que por ahí vieron pasar algunos mejores días, que ahí pasaban cosas muy extrañas, ¿no? En los sótanos de Los Pinos. Y se hablaba esta historia de que Palazuelos habría conseguido un doble. Insisto, muchos podrán decir es una estupidez, es una tontería,
o puede que sea realidad, pero no deja de ser un rumor, porque nadie ha podido probar fehacientemente que esto fue así. El asesinato del anciano maldito con su hermano, esto sí tiene pruebas. Esto sí hubo una autopsia, sí hubo un caso. De hecho, yo tengo ese video en donde comparten con nosotros las pruebas de lo que sucedió. Cómo sucedió, qué dijo el forense, cuál fue el parte de la policía y cómo se quiso manejar y cómo se quiso llevar a la oscuridad este caso, ¿no? ¿Por qué? Por intereses que ya había de los padres de este anciano maldito hoy día, de proteger supuestamente la integridad de este individuo que debió haber terminado sin duda en la cárcel, ¿no? Pero son como de estos homicidios que sucedían también antes, que no pasaba nada, ¿no? La ley del oeste, ¿no? Tú me la haces, tú me la pagas. Y a veces era una cuestión de una y otra vez sucedía, ¿no? Alguien te mataba a un familiar, tú ibas y le matabas a un familiar a aquella familia. Regresaban y te mataban a otra familiar, tú ibas y rematabas al otro también, ¿no? Y esto terminaba hasta que en una de las dos familias, una de dos, o terminaban las familias, o alguien cobraba conciencia y decía ya, hay que quede, ¿no? Con este comentario de este imbécil que me contestaba en esta publicación que les digo de YouTube, en este sentido, que le digo, bueno, aquí por lo menos tenemos un asesino directo, el anciano maldito de su hermano. Tú me estás hablando de una teoría. Y después me manda otro mensaje, ¿no? Ah, que cómo les duele, no sé qué cosa. Yo dije, no, o sea, ante sin razones, ante estupideces, ante cuestiones ilógicas, mejor la paro, ¿no? Yo no voy a discutir con una persona tan cerrada mentalmente. No voy a seguir esta discusión porque no tiene ni siquiera razón de ser, ¿no? ¿A qué voy con ello? Que como les digo, cada uno de nosotros decide cuánto vale tu trabajo, cuánto vale tu experiencia, y cómo la pones en el mercado dependiendo de lo que tú consideres que sea adecuado, ¿no? Con el gobierno actualmente parece ser que la lógica es, no, yo te voy a dar lo que yo creo que vales. Lo que tú pienses que tú vales, ese es tu problema, ¿no? Y hay gente que acepta ese valor. Hoy día estamos viendo 3, 4 mil pesos que el gobierno te da. Hay gente que no trabaja, cada vez menos gente trabajando, cada vez más vividores en el país viviendo del erario, sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer más nada. Los ninis, por ahí decía mi buen amigo Miguel Quintana de RIT TV, siguen existiendo. Estos jóvenes destruyendo su futuro también. Jóvenes que el otro plan de sembrando vida, donde talan partes de bosques y todo para sembrar especies que no son endémicas, a favor inclusive y beneficio de políticos, como es el caso del cacao, ¿no? Acabas con parte de una selva para sembrar cacao, ¿para beneficio de quién? De los tribagos inútiles de apellido López Beltrán, ¿no? Acabaste con selvas endémicas, acabaste con especies endémicas para sembrar cacao para beneficio de estos idiotas, ¿no? Y para repartir dinero a lo idiota. Porque ya no existe esta forma como yo platicaba con ustedes alguna vez, y lo hice también en Estados Unidos, ¿no? Había gente que me decía, oye, ¿y tú cómo le haces, no? Para salir adelante. Pues a la antigua. Y me decía gente, porque era curioso, ¿no? Me dice, ¿y cómo es eso a la antigua? Trabajando, güey. Hoy día ya no existe eso, ¿no?
cada vez más gente viendo cómo salir adelante, asaltando, robando, extorsionando, ya no trabajando. No, el dinero fácil. Viendo a quién robas, viendo a quién asaltas, viendo a quién extorsionas, viendo a ver qué programa de gobierno, de qué programa de gobierno te vales. Y a mí me sorprende porque siguen anunciando programas y programas de becas, ¿no? En donde ni siquiera tenemos los resultados reales de a quién están llegando esas becas y qué beneficios se está obteniendo de ellas, ¿no? Nuevamente, mi buen amigo Miguel Quintana el día de hoy en la mañana nos presentaba su podcast hablando de los campesinos, ¿no? De cómo está esta situación del campo en México. Pero me encantó en una parte de su video porque empezó a comentar todas las cosas que están mal con este gobierno, ¿no? Todo aquello que se prometió y nunca sucedió. Una de ellas la estamos viendo en este momento y la vamos a pagar todos, lo del dichoso AFA, ¿no? Decía Loret de Mola. Ya no AIFA, no AFA. Porque era aeropuerto internacional. Ah, no, pues ya de internacional nada, ¿no? Porque ya Estados Unidos canceló. Y está en esta lógica de no aceptar vuelos que salgan de este aeródromo, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo estas sinrazones, estas ocurrencias. Y aquí lo dijimos hace algunos años cuando estas sucedieron, ¿no? Eso lo vamos a pagar. Para todos aquellos que crean que esto no se va a pagar, que esto verdaderamente va a resultar un éxito y todo lo demás, pues ya nos estamos dando cuenta que no. El que el dichoso pollo rostizado no se hubiera hecho, ya tiene un precio. Y estamos pagando un precio increíblemente alto, ¿no? Se buscan excusas, se buscan pretextos y se buscan sin razones para hacer cosas que no tienen una lógica, ¿no? La idiota de Palacio dijo ya no va a haber más dinero a Pemex y sigue dándole dinero. Y sigue con esta lógica de salvar Pemex cuando Pemex es una empresa basura insalvable. Pemex lo que tendría que hacer es ponerse en venta ya. Si hay un comprador que le interese, adelante. Privatizarlo. Y ver a ver qué se puede rescatar. Esto es como un coche viejo chatarra, ¿no? Esto es como un deshuesadero de autos. Tú llevas el coche, llega a un deshuesadero. El dueño, el privado, porque es un privado, que compra esos vehículos, verá qué les quita a esos coches, verá qué sirve de esos coches y lo demás se va al kilo. ¿Por qué? Porque no va a servir para nada, ¿no? Esto es muy común con coches viejos. Con coches un poquito más recientes hay más cosas que salvar, ¿no? Inclusive parte de la estructura propia del coche. Pero en coches viejos que ya la gente sabe, los mismos yonqueros, dicen por ahí, ¿verdad? No lo van a vender, no le van a sacar nada, quitan algunas piezas y lo demás se va al kilo. Porque es para lo único que sirve, como metal, por su peso, no por el valor que pudiera tener un vehículo, no. Y aquí el valor es lo que menos importa, ¿no? En este punto, damas, caballeros, lo que estamos viendo es eso. Un Pemex que ya hay que venderlo así. Y que quien lo compre, mandarlo al kilo. Pemex ya dejó de ser la empresa que solía ser hace 70 años. Pemex dista mucho de ser ya eso. Pemex se volvió la caja chica de todos los políticos. Todos los políticos saquearon Pemex hasta que se cansaron. Y la deuda que hoy día tenemos es a razón de ello. Yo comentaba ayer con mi esposa porque vemos el caso, por ejemplo, de Argentina. Una de las mayores críticas hoy día con Argentina es el recorte que están haciendo al gobierno. Porque Milei
detectó, como yo ya lo hice también en México y lo comenté en su momento con ustedes, el año pasado, por ejemplo, buscando las elecciones y su servidor como un probable candidato, yo se los decía, tenemos que adelgazar sin duda al gobierno. Porque el gobierno tiene al menos, dicen los especialistas, prácticamente un 50% de personal que no se requiere. Mucha gente de repente dice, sí, pero ¿qué vas a hacer con esa gente? Pues que se pongan a trabajar. Trabajo va a haber en muchas áreas, en muchas instancias, en un gobierno con su servidor, ¿no? Yo lo decía entonces y lo sigo diciendo hoy día, ¿no? Habría muchísimo trabajo con su servidor en muchas áreas. Pero ya no como vividores. Por ahí se detectó en un caso de un político, de una mujer, otra vez, mujeres, ¿no? Estas que supuestamente cuando las mujeres gobernaran México todo iba a ser maravilloso, está resultando todo exactamente lo opuesto, ¿no? Está resultando que son mucho más corruptas y tranzas muchas mujeres en la política, y me refiero a la política, no en otras áreas donde las mujeres han demostrado una capacidad increíble como empresarias, como administradoras, como directoras, ¿verdad?, de empresas privadas. No, en la política se ha demostrado que las mujeres son mucho más corruptas y tranzas que nada, ¿no? Salió el caso de ahorita con esto de las dos personas estas, de mujeres peleándose por un lugar cerca de este tipo, Harfuch, ¿no? Y resulta que ya le sacaron sus trapitos a las dos, ¿no? Resulta que tienen que ver con nexos, inclusive con este señor Carmona, el rey del huachicol, ¿no? No, si les digo que ojos vemos, corazones no sabemos, ¿no? Pero les decía yo, de repente vemos todo este tipo de cosas que suceden en el país y muchos no quieren verlo. Yo decía, este trabajo de comunicación de su servidor puede terminar tal vez muy pronto, dada esta actitud de muchos de ustedes de querer cambiar esto que está mal, ¿no? Y curioso porque me acordé también de una película, porque a veces la vida parece eso, una película, ¿no? Porque todos estos comentarios, todas estas discusiones que yo he tenido en diferentes canales y ver cómo la gente sigue a la secta de Morena simplemente por el dinero que les dan, insisto. Yo conozco a mucha gente, como lo he comentado, que no trabajan, viven del dinero que les da el gobierno. Particularmente gente de la tercera edad, ¿no? Gente que todavía estaría en capacidad de poder trabajar, ¿no? Hacían un comentario por ahí, ya me salió otra vez, iba yo con lo de la película, pero no más breve. Hacían un comentario por ahí en un espacio que veía yo, que hablaban de que una de las opciones que la gente hoy día tiene es trabajar hasta el último día de tu vida, ¿no? Pero lo decían como que de forma negativa. No, pues es que la gente al ya no tener una opción, pues ahora tiene que ver trabajar hasta una mayor edad, ¿no? Y yo decía, qué maravilloso. Yo lo digo todo el tiempo, voy a tener que trabajar hasta el último día de mi vida porque a mí no me mantiene nadie y yo no estoy generando tampoco un fondo de retiro porque yo trabajo por mi cuenta. Puedo ganar tanto como yo decida o tan poco como yo decida. Lo que les decía yo hace un momento. Porque a mí nadie me dice cuánto puedo ganar, cuánto voy a ganar o cuánto no voy a ganar, porque eso va a depender de qué tanto esfuerzo, qué tantas ganas o qué tanto salga yo a buscar ese trabajo que me mantenga, ¿no? Pero mucha gente sí está en esta lógica de tener a lo mejor 60, 65 años, gente que está en buena condición, gente que podría ser, porque conozco gente también que tiene 70 años. Mi ejemplo, como yo siempre lo he dicho, fue una persona que yo conocí hace ya varios años. Probablemente ya esta persona haya perdido la vida. Pero es mi ejemplo de vida, ¿eh? Y lo conocí en un gimnasio, curiosamente, en un curso que yo fui a tomar de inglés y un curso de ejercicio aeróbico a San Antonio, en Texas, hace prácticamente 35 años.
yo conocí a un señor, era un ropero. ¿Qué digo ropero? Era un closet, ¿no? Un señor de 70 y tenía creo que 72 años. Siempre digo que tenía 70, ¿no? Pero el señor tenía, hasta donde yo recuerdo, creo que 72 o 73 años. Pero era un roble. Toda su vida había hecho ejercicio, ¿no? No, era un closet. Pero de músculos, no de gordura ni no, era un ropero de señor, ¿no? Y platicando con él, él me decía que él llegó a esa condición por él, porque él quería, y seguía trabajando, por cierto, ¿no? Él tenía su compañía, pero más allá de ser el director y el dueño de su compañía, él seguía trabajando. Que aquí fue también donde yo aprendí este modo que tengo hoy día, lo aprendí también de esas experiencias, porque la gente en Estados Unidos, mucha gente que tiene negocios, por ejemplo, de carpintería, de roofing, o sea, para poner techos, allá son casas de madera, y otras cosas, muchos de los dueños de esos negocios, inclusive de aires acondicionados y demás, los dueños están trabajando como los empleados. Aquí no hay de que porque tú eres el dueño, tú no haces nada. No. Los dueños de muchos de este tipo de negocios, talleres y otros, están ahí, metiendo las manos, haciendo las cosas. En México a veces se pierde esto porque de repente alguien pone un negocio y ya cree que ya no tiene que hacer nada. Y no hace nada, literalmente, ¿eh? Yo conozco gente en tiendas que tiene tiendas de abarrotes, ¿verdad? Y pone a gente a trabajar como empleados, a atender la tienda, y los dueños surten la tienda. Nada más. En la mañana salen, van y compran todo, lo llevan, lo dejan en la tienda. Y ahora, tengo a 1 o 2 empleados, órale, acomoda todo, pon todo, yo ya hice mi parte, ¿no? No, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos se hacen, deshacen, trabajan, mueven, quitan, ponen, etcétera, ¿no? Y tienen mucho dinero o viven bien y siguen trabajando como si fueran empleados. Este señor que les digo, de 70 y tantos años, era un ropero. Y él lo decía, yo sigo trabajando, yo me ejercito, me mantengo en buena forma. Y no necesito ayudas de nadie, ¿no? Porque para eso trabajo, para eso me mantengo en forma. Cuando yo veo en México gente de 60, 65 años, pero ¿qué les digo gente de 65 años? Conocí una persona hace poco, tendría 45 años, ya parecía de 80. Por el descuido, por el deterioro que tenía, ¿no? Y eso lo vemos con jóvenes también. Mientras que los coreanos, por ejemplo, vemos damas hermosísimas y de repente nos enteramos que tienen, y que parecen de 20, pero nos enteramos que tienen 45 años. Yo me sorprendí hace poco en Facebook, una mujer hermosísima, oriental, que de veras parece de 20, 25 años, y la señora tiene 45 años, ¿no? Y se ve increíble. Y trabaja, y lucha, y hace, y se conserva de una manera increíble. Pero igual hay gente, yo en el plano personal, yo 58 años, y me dice un amigo, Alex, te ves entero. Pues yo no sé cómo me vea, pero por lo menos trato de mantenerme activo, ¿no? Y no esperándome a ver si el gobierno me da una cantidad de dinero para sobrevivir, ¿no? O para vivir, como ustedes quieran. No, yo no estoy en ese tenor. Insisto, mi experiencia de vida es otra, ¿no? Cuando yo estos comentarios que les digo me llega de gente, era lo que les estaba yo comentando. Esta película, me acordé de esta película y no sé ni por qué, cómo vino a mi mente, ¿no? Pero quise hacer esta símil con la realidad hoy día, ¿no?
Porque esta película de Keanu Reeves y Al Pacino, Devil's Advocate, desconozco, como siempre, le digo, a mí me gusta aprenderme las películas en su título original, porque el título original nos dice de qué trata la película, y no a veces estos títulos que le ponen en español, ¿no? Pero insisto, pues no ha habido muchas películas que haya hecho Al Pacino y Keanu Reeves, ¿no? Donde él es un abogado. Y lo traigo a cuento porque mucha gente que está en este tenor de que el gobierno haga todo por ellos, pero igualmente vas a tener que pagar el precio de ello, ¿no? En esta película pasa exactamente eso. Hay sucesos que pasan con la esposa de este abogado, ¿verdad? Que es Charlize Theron, la actriz, y ella acaba muriendo por una cuestión que sucede en la trama de la película. Yo supongo que muchos de ustedes la habrán visto. Y llega un punto en el que él se culpa a Al Pacino, que al final de cuentas es el diablo, y le dice, es que tú tuviste la culpa. Y le dice él, no te equivoques. Yo te dije que fueras y cuidaras a tu esposa. Yo te dije, deja el trabajo y encárgate de tu familia. Yo te dije, no hagas esto, y lo hiciste. Entonces, ahora no me vengas a echar la culpa a mí de que pasó esto, aquello, lo otro y lo demás allá, porque yo te dije que le dedicaras tiempo a ello y no quisiste, porque te ganó ¿qué? Te ganó la vanidad, te ganó el ego, te ganó el querer probar como abogado que eres lo mejor, ¿no? Entonces no me culpes a mí. Y esto se lo dice el propio demonio, ¿no? No me culpes a mí porque yo te dije que cuidaras a tu esposa, estuvieras con ella y la atendieras. Pero tú dijiste, no, tengo trabajo, tengo cosas que son más importantes, tengo una prioridad, que era mi trabajo, ¿no? Entonces siendo así, no te quejes. ¿Y por qué digo que de repente parece que estoy viendo a la secta maldita de la 4T? Porque eso es. La gente al aceptar condiciones, al dar por hecho cosas, al estar defendiendo, como dicen por ahí, lo indefendible, estás demostrando que estás a favor de eso, que está mal. Y que muchos estamos viendo que está mal. Insisto, estamos viendo esta cosa de aeródromo de Santa Lucía, puesto de tortas, como le llamo yo, que se está cayendo a pedazos. En su operación, no en la parte estructural, ¿no? Que no se ha levantado desde que empezó, de que de repente como que quiere subir tantito y no falta, en este caso Estados Unidos, que viene y te dice, no, tú no vas a subir, tú no vas a crecer, estate quieto, ¿no? Habla la idiota de Palacio nuevamente. Es que en México nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Sí, efectivamente. Nada más que México hoy forma parte de una globalización. México no es un país como que está metido en una cúpula y nada entra y nada sale del país. En donde dependemos 100% de lo que producimos local, internamente. No mandamos nada a nadie, todo lo consumimos aquí. Y todo, estamos encerrados como en una burbuja, en una cúpula, ¿no? Insisto, y nada entra y nada sale del país. Es una burbuja sellada donde nosotros tenemos que ver cómo le hacemos, ¿no? No da la casualidad que México no es así. México es parte de una globalización. Compramos productos de otros lugares, vendemos productos a otros lugares, cada vez menos, pero todavía sucede.
Y tenemos problemáticas que ya no son propias nada más nuestras, sino que son del mundo. Vemos cómo destruyen un par de botes que supuestamente llevaban droga en costas, en aguas cercanas a Acapulco. Y digo cercanas relativamente, ¿no? Porque se habla que eran a 700 kilómetros, dice, ¿no? No sé, yo no estaba ahí, ¿verdad? Pero se habla de que estas lanchillas irían a más o menos entre 600 y 700 kilómetros de la costa de Acapulco, lo que se le conoce como mares internacionales, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y cuál es el problema? Dice la idiota de Palacio, no, es que no está bien, son seres humanos. Y entonces es donde nos damos cuenta que estas lógicas políticas actuales, pseudo de izquierda, capitalistas, ¿verdad? Asaltantes y criminales, robadoras del erario, siguen en esta lógica de defender a los criminales, que porque son también seres humanos, ¿no? Si tenemos asesinos seriales, si tenemos asesinos de todos tipos, también tienen derechos, dicen ellos, ¿no? No, aquí yo difiero muchísimo, y lo he comentado siempre. Había un abogado por ahí que lo decía: los criminales que matan gente no deberían de ser juzgados como cualquier criminal. La ley debería de aplicar de forma distinta. Insisto, lo dijo un jurista, ¿eh? Una persona con mucha capacidad y que sabía lo que nos estaba diciendo. Y él lo decía, no puede ser un criminal, una persona que mató a 15 personas, no puedes juzgarlo de la misma manera y con las mismas leyes a una persona que, por ejemplo, se pasa un semáforo en rojo, ¿no? No, dice, espérame tantito, no. Cuando vemos esta lógica de Trump, que también inclusive va en contra de sus propios principios legales, ¿eh? Decían por ahí en un programa ayer que Trump no debería de estar haciendo esto porque va en contra de sus propias leyes. Aquí ya estamos viendo una actitud unilateral, sí, sin duda. Aquí es las ideas de Trump y me vale gorro a él, igual que el idiota que tuvimos en el sexenio pasado. No le vengan con que la ley es la ley. Porque lo que estamos viendo en este caso es eso. Un Trump diciendo no me vengas con que la ley es la ley. Él va a hacer lo que tenga que hacer según él para bien de los norteamericanos, de su ciudadanía. Como decían, tú destruyes unas lanchitas que vamos a suponer sí traían droga. ¿Cuánto podían traer? Como dicen por ahí los verdaderos especialistas y que de esto saben bastante. No, la droga, este tipo de cargamentos, estamos hablando de un 20% de la droga que entra a Estados Unidos. Porque el grueso de la droga no entra bajo esas vías, ¿no? En lanchitas, en submarinos caseros. No. El 80% de la droga pasa de otras formas, particularmente por aeropuertos. Y esta corrupción y esta tranza que existe en los aeropuertos y algunas otras vías masivas. Por este medio nos dicen los especialistas, entra un 20, un 30%, nada más. Ni siquiera es lo más grande, ¿no? Y entonces aquí es donde nos hablan de que hay otros intereses. Pero la realidad es que en este sentido, que se destruya y se mate a criminales, yo no lo veo problema, ¿no? Mi opinión personal. Estás transportando droga, estás haciendo cosas. ¿Por qué lugares como Singapur, como Arabia, inclusive algunos lugares de Arabia, ¿verdad? Desde que tú llegas a un aeropuerto te dice, si tú vienes con drogas o vienes con algo ilícito, tira lo que traigas en este bote de basura o en esta zona de aquí, porque si tú cruzas más allá de esta zona, de esta área, y tú traes algo,
En Singapur es pena de muerte y en algunos lugares de Medio Oriente también. Dicen que sobre aviso no hay engaño, ¿no? En México seguimos en esta lógica de consentir. Tenemos un pozolero que desbarató, que desintegró a más de 1,000 personas y estamos pagando nosotros con nuestros impuestos el que a este individuo se le mantenga en la cárcel, ¿no? No, pena de muerte, pero sin duda, ¿no? El tipo disolvió a más de 1,000 personas y resulta que nosotros lo estamos manteniendo, así como si pensara alguien que de verdad este tipo se va a corregir. Insisto, son temas que ya tenemos que poner en la mesa, ¿no? El tema este que traía Adela Micha también hace unos días, con una persona que dice que ella tiene derecho a decidir sobre su propia vida, ¿no? Y como tiene un problema de salud grave que le va a acabar quitando la vida, sin duda, dice, yo tengo derecho a decidir si ya quiero morir, porque no quiero morir con dolor. ¿Por qué voy a vivir con molestias brutales? Porque ustedes no me permiten o no me asisten para quitarme la vida. Un tema también muy discutido. Hay muchos que defienden la vida a todo. Yo la defiendo, sí. Pero en este caso de eutanasia, yo estoy totalmente de acuerdo. Cada uno de nosotros debería de tener la libertad de decidir bajo ciertas circunstancias si vive o lo asistimos para morir. Tiene toda la lógica, como dice esta dama, de decir, yo no quiero morir con dolor. Voy a morir, eso es un hecho. Yo no quiero morir con dolor. Una cuestión que podría pasar con ella, y es el tema también de una película, lo comenté con ustedes hace un tiempo, es el decir, bueno, pues hacemos una colecta y la mandamos a Suiza, en donde Suiza sí tiene esta posibilidad de decidir sobre tu propia vida, ¿no? Donde sí existe una ley, una regla con la cuestión de la eutanasia. Pero ella dice, y tiene razón, dice, ¿por qué yo tendría que irme a otro lugar cuando yo soy mexicana, cuando este es mi país y yo quiero morir aquí? ¿Por qué me tengo que ir a Suiza o por qué me tengo que ir a otro lado a morir? Y tiene toda la razón. ¿Por qué aquí no hablamos de eso? ¿Por qué no expresamos a razón? ¿Por qué tenemos que estar viendo a este par de locas peleándose por llamar la atención de un estúpido? Disculpen mi percepción, ¿verdad? Que dicen que hace mucho. No, esto para mí es circo, maroma y teatro. Todo lo que hace el gobierno actual para mí es circo, maroma y teatro, discúlpenme. Que Harfuch, el Batman, y que ha detenido y que ha hecho. No. Esto es todo un proceso, toda una pantomima predestinada para ello. Con la intención de ¿qué? De querernos vender espejitos. Porque esa es la intención, como lo veo yo. Nos quieren vender algo que no existe, mientras el huachicol, mientras la corrupción, mientras el crimen organizado sigue rampante, cabalgando pero con toda libertad por el país. Y nos quieren presentar este tipo de cosas y a este estúpido que, como yo se los he dicho, es que se nos olvida todo muy fácilmente. Este tipo se preparó en la época de Calderón con García Luna, este gran criminal que traen todos los morenistas siempre en la boca, como traer otra cosa que no les digo qué, por respeto, ¿no? Este tipo se formó con García Luna, fue parte de su equipo, pero algo que todo mundo olvida es que este tipo no pasó ninguna de las pruebas ni controles de seguridad, de confianza en su momento. Él no debería de siquiera haber ocupado un lugar como el que ahora tiene, porque no pasó ningún control de ello. Ninguna de las pruebas, ninguna de las certificaciones, si así quieren verlo, ninguna cosa que lo podían, que le permitían poder ser lo que hoy día es, lo pasó. Todas esas pruebas las reprobó.
todas. La de confianza, la de seguridad, la de esto, la de aquello, la del otro. No debería ni siquiera de estar ocupando ese cargo porque no pasó ninguna de esas pruebas. Hay información, otra vez extraoficial, que nos indican tranzas de la loca lagartija que hoy día tenemos en Palacio con Harfuch, extorsionando a grupos criminales en la Ciudad de México. Y que por eso creció tremendamente la cantidad de grupos criminales en la Ciudad de México. Gracias a estos dos. Ahora vemos todos estos casos y todas estas situaciones que ya detuvieron a fulano, a sutano, a perengano. Ajá. Y ya tienen sentencia, ya están en la cárcel, ya están purgando una condena, ya les dieron pena de muerte, ya lo sacaron de circulación. Porque yo lo decía hace unos días, ¿de qué sirve que este idiota me presuma 90,000 detenciones si resulta que 80,000 ya están libres por X o Z razón? Porque es gente que no está juzgada, es gente que no está ya purgando una condena, es gente que ni siquiera ha sido llevada a juicio. Ahí está el tipo ahora Requena también, ¿no? Bermúdez Requena. Está detenido, sí, todavía no hay un proceso, todavía no inicia el juicio, no hay nada. ¿Y qué va a pasar? Que al rato en 10 años ya se les olvidó a todos y resulta que va a quedar libre porque como no hay un juicio, nunca se le enjuició, nunca se le llevó a una corte y nunca se le dictó sentencia, el tipo va a quedar libre. Porque la ley establece que no puedes estar más de X tiempo en la cárcel sin un juicio. Finalmente, este señor, ¿cómo se llama? Javier Duarte. El tipo se roba 60,000 millones de pesos del erario y lo enjuician que porque tomó una cantidad por ahí menor, unos millones de pesos, de creo que el sector salud, ¿no? Y lo meten 8 años a la cárcel. Yo no sé si el tipo ya salió o todavía no salga, ¿no? Pero además decía el anciano maldito, gran amigo de él. Porque en algún momento yo lo escuché decir al anciano maldito que era su gran amigo. Un muy buen amigo que fue puesto en la cárcel por intereses políticos, ¿no? Que él lo conocía y era una persona de bien. Ajá, y los 60,000 millones que se robó, bien, gracias, ¿no? Hubo un juicio, se le llevó a juicio, se le dictó una prisión de ley y demás, y creo que 8 años. El tipo debe estar, si no salió ya, debe estar próximo a salir y a disfrutar de sus 60,000 millones de pesos que se robó, ¿no? Tranquilo, sin preocuparse de nada, porque ya pagó su sentencia, ¿no? Insisto, de estos 90,000 que supuestamente llevan detenidos, ¿cuántos están procesados ya con condenas y todo? ¿Y cuántos están libres? Porque insisto, este es un dato que nunca se nos da. Y aquí es donde nos damos cuenta, como decía mi buen amigo Miguel Quintana, de todas estas cosas que han venido pasando y que nadie quiere ver. Y que, como yo lo decía, ¿de qué sirve que surja un personaje disruptivo electoralmente hablando, que pueda hacer las cosas de una forma diferente, distinta, si ustedes no lo quieren ver? Si a ustedes ya los compraron con 2, 3, 4, 5, 6 mil pesos que les da el gobierno, con una beca, con un programa, con un algo que les da, ya nos quita, lo decía yo hace unos días, ¿no? Esta cuestión de que aumentaron el salario 160%, creo, ya se lo comió la inflación. Ya desapareció ese 160% que se aumentaron los salarios, ya no existe. ¿Dónde están los precios de garantía que se le ofrecieron a los campesinos? ¿Dónde todos estos beneficios que que la gasolina de 10 pesos es el día que no la vemos?
Ahorita que tenemos este pleito de los campesinos, estamos viendo cómo este idiota anciano maldito prometió de 3,500 pesos que costaba la tonelada de maíz, que la iba a pagar al menos al doble. Precios de garantía de al doble, 7,000 pesos. Hoy está llorando la lagartija escuálida, que nada más les quería dar 6,000, ¿no? Les acabó dando 6,900, sí, a un grupo nada más. A una pequeña parte de la gente que está peleando de estos campesinos. A los demás los mandó al demonio. Porque negoció con un grupo nada más de ellos 6,900 y fracción de pesos por tonelada. No los 7,200 que estaban pidiendo, ¿no? Y se arregló efectivamente con unos. ¿Y los otros? No, los otros bien, gracias, ¿no? Hoy vemos ya a jóvenes movilizándose, organizando por ahí una marcha, ¿no? No se nos olvide que todavía estamos en muy buen tiempo, por cierto, de sacar esta lagartija inútil de Palacio, porque mientras no cumpla 2 años de gobierno, si logramos sacarla antes del segundo año, tendría que haber nuevas elecciones. Esta ignorancia en la cual también mucha gente vive, ¿no? Si nos deshacemos de ella antes del segundo año, tendría que haber nuevas elecciones. Si la sacamos después, ya pondrían a un presidente sustituto, que sería escogido obviamente por Morena, que son los que actualmente tienen la mayoría. No, pero si logramos sacarla antes del segundo año, tendría que haber elecciones nuevas. Pero insisto, muchos ya vendieron su conciencia al diablo, como esta película, ya les comento. Muchos ya decidieron que no van a hacer nada. Muchos ya decidieron que así se van a quedar. Muchos ya decidieron que van a continuar con esto, a pesar de lo mal que va. El área que ustedes me digan, seguridad está del carajo, la economía está del carajo, en las negociaciones internacionales están pero peor que nunca, metiéndonos en líos con China, con Estados Unidos y con muchos otros lugares. Decían por ahí hace unos días, se han perdido 670 empresas maquiladoras, suspendieron ya sus actividades en México. Esto por cuestiones que tienen que ver con el gobierno, que hablan de que estas empresas no han pagado sus impuestos, ¿no? Y que traen por ahí algunas cuestiones de deudas, de problemas con el gobierno. Porque el gobierno, como siempre, no le interesa nada más que a mí me pagas, ¿no? Las empresas tienen problemas, están generando, número uno, empleos. Pero a veces tienen problemas de liquidación, a veces tienen problemas de pagos, a veces tienen... Digo, yo lo vivo, ¿no? En mucha menor escala, pero yo lo veo. A mí hay clientes que me dicen, oye Alex, te doy un anticipo y te pago en 15 días, 3 semanas, el resto, ¿no? Sale. Y hay veces que pasaron las 3 semanas y de mi saldo, pero ni de broma, ¿no? No, aguántame, es que tengo broncas, es que están líos, es que tú sabes el dinero. Sí, yo lo sé, pero también yo necesito cobrarte, ¿no? No, sí, te voy a pagar, tú sabes. Sí, yo sé que me vas a pagar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe, no? Por ahí un mes después o 2 meses después. No, o sea, di una disculpa y te pago, ¿no? Esta gente de estas maquiladoras a veces está en esta situación también. Ah, pero el gobierno no le debas. Al gobierno no le puedes, no te puede dar un respiro, y menos actualmente, porque si no, ¿con qué reparte dinero, no? 670 empresas maquiladoras, particularmente en el norte del país, que ya habrían parado sus actividades, dejando un promedio más o menos de 3,000 personas sin trabajo. No nada más este gobierno no genera empleo o condiciones. Ahora resulta que lo estamos perdiendo. Ya empezaron las quejas en el Chaifa.
de muchos negocios que están haciendo un esfuerzo, ¿no? La señora de las tortas, la de las memelas, la de los atoles. Por aquí no estamos viendo a grandes empresas tampoco, ¿no? Que ya están temiendo que con este golpe que nos acaban de dar a vuelos internacionales desde esta sucursal de puesto de tortas y tacos de Santa Lucía, se van a ver afectados todos estos negocios que aún inclusive hoy día están haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostenerse, ¿no? Hay negocios en el Chaifa que apenas si sobreviven. Apenas salen con los gastos de pagarle a un personal, servicios y otras cuestiones, ¿no? No hay ganancias. Y ahora le quitan vuelos internacionales. Con justa razón esta gente se está quejando de qué va a pasar, ¿no? Porque por toda esta gente no va a haber el gobierno. Este gobierno que niega que en México existe un desempleo de un 30%, ¿no? Un gobierno que niega que 50 millones de personas están con una carencia de salud, ¿no? Imagínense, casi la mitad de la población. Un gobierno que sigue diciendo que todo está maravilloso, pero vemos paros como este de campesinos, ¿no? Y estas son algunas cosas, ¿no? Por no hablar de los asesinatos a plena luz del día de abogados en la Ciudad de México. Si mataron a colaboradores de esta otra estúpida de la Ciudad de México, gobernadora de la Ciudad de México, y no ha pasado absolutamente nada, pues ¿qué nos esperamos? Ciudadanos comunes como ustedes y un servidor, ¿no? Esto no va a cambiar, insisto. Esto va a seguir igual, si no es que peor, si no hacemos lo correspondiente, lo adecuado, lo que tenemos que hacer ya para salir adelante, ¿no? Esta es decisión de cada uno de ustedes. Y puedo ser yo el que anda buscando y a lo mejor soñando con una candidatura presidencial distinta, diferente, disruptiva. Pero a lo mejor es mi sueño, como yo lo he dicho, ¿no? Y yo estoy seguro y estoy completamente cierto de que puede ser posible, de que es viable y que sería hasta congruente hacerlo ya así, ¿no? Ustedes no lo creen, está bien, sigan votando por lo mismo. Pierdan la vida como miles, si no millones de mexicanos que ya la perdieron en estos gobiernos sectarios. Y entonces, pues sí, ya, ¿qué les va a preocupar, no? Y es increíble porque mucha gente tiene esa mentalidad. Por ahí platicaba yo con una persona que me decía, no, ya el día que yo me muera, ¿ya qué? Gobierne quien gobierne, esté quien esté en la política, a mí qué me importa, ya me morí, ¿no? Sí, le digo, pero ¿y tu familia se va a morir contigo? Creo que no, ¿verdad? Entonces déjale todas las broncas, todos los problemas y todos los líos a tu familia. Total, pues sí, tú ya te moriste, ¿no? Que ellos vean cómo le hacen, cómo lo resuelven, cómo salen adelante, porque tú no quisiste hacer lo adecuado, lo correcto, lo que debía de ser. Esa es decisión de cada uno. Y efectivamente cada uno va a pagar. Y lo más triste es que a veces lo pagamos en vida. Todo aquello que no hacemos o dejamos de hacer. Por el beneficio inclusive de cada uno de nosotros. Pero insisto, esa es la decisión de cada quien. Y si eso es lo que quieren, sin duda, eso es lo que van a tener, ¿no? Cuídense, pásenla muy bien. Y recuerden, su servidor, Alejandro Rodríguez, todavía considerando la opción de seguir adelante hasta el 2030 y buscar nuevamente una candidatura independiente, o de plano dejar ya este trabajo de comunicación en vista de que parece ser que a nadie le interesa, con 5, 10, 15 visualizaciones de los videos, sin duda lo que aquí estamos diciendo no les interesa, ¿no? Y si ustedes no tienen ese interés, es mucho trabajo, créanme, es mucho esfuerzo, es bastante tiempo de dedicación el hacer este trabajo de comunicación con ustedes, como para que nadie lo vea, nadie lo reconozca y a nadie le interese. Pues creo que entonces
la respuesta de lo que tenemos que hacer es obvia. A carácter de mientras, vamos a seguir teniendo este trabajo de comunicación con ustedes, que insisto, no sé si vaya a durar mucho o poco, dependerá de ustedes, pero sí, ya considerando, ahora sí, muy seriamente, el dejar, porque insisto, implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, que hago con gusto, por cierto, pero que si no se cosecha lo suficiente, igual que la gente del campo que hoy día se manifiesta, no valdrá la pena sembrar absolutamente nada, ¿no? A carácter de mientras, insisto, cuídense, recuerden, Por Ti por México en YouTube, @Por Ti por México en Facebook, @Por Ti por México en X. 3 canales, 3 formas de seguirnos, 3 formas de acompañarnos, por lo menos hasta cuando su servidor decida seguir haciendo este trabajo de comunicación. A carácter de mientras, cuídense y yo creo que por aquí nos vemos el día de mañana. Hasta luego.